por supuesto. Entonces vamos a decir cómo vencer las tentaciones, porque no es pecado ser tentado. Lo que sí es pecado es sucumbir a la tentación. Vamos a hablar acerca del ayuno vence las tentaciones y tenemos unos objetivos que nos vamos a quedar contentos. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir estos objetivos. Vamos a conocer la importancia de llevar del ayuno para poder llevar nuestra carne al límite. Vamos a identificar también las 3 categorías de la tentación, cómo viene la tentación, y por supuesto vamos a conocer cómo podemos vencer las tentaciones. Amén. Así que vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bien, vamos con este tema muy importante. Estamos en el 101.8 FM. Decirles que las líneas están habilitadas. Por supuesto, nos pueden llamar al 94-413-2761 y también nos pueden llamar al 606-2549-64. Vamos a este tema que el Señor les va a bendecir muchísimo. El ayuno vence las tentaciones. Y vemos el mejor modelo, quien fue tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Nuestro Señor tuvo hambre y vino a él el tentador, vino el diablo y empezó a hablarle acerca de su identidad, a hacerle dudar de su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que demuestra que eres haciendo y teniendo. Es una forma de atacar nuestra identidad. El Señor le respondió: mira, escrito está, no solo de pan el hombre va a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amable oyente, como dijimos en enseñanzas anteriores, una cosa es ser probados por Dios para refinar nuestro carácter, para estar podados, y otra es cuando el mundo, Satanás o nuestra propia carne nos tientan o seducen al mal. Por eso hoy conoceremos el arma de alto impacto. Es un arma tremenda de alto impacto, ¿sí?, que vence toda tentación. Y esa arma de alto impacto se llama ayuno. Así que hoy estamos descubriendo un arma poderosa de guerra en contra de la tentación. Aleluya. O sea que cuando Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, no lo hizo para beneficiar a Cristo, atención, el Mesías, sino ¿cómo? Sino a Jesús el hombre. Esto es un detalle sumamente importante, que cuando Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, no lo hizo para beneficiar a Cristo como tal o el Mesías, sino a Jesús el hombre. Amén. Él venció como hombre, no venció como Dios. Ya sabemos que Jesús era todo hombre y era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, ¿dónde está para poder vencer las tentaciones? Ayuno, oración. ¿Por qué? ¿Qué buscaba Jesús al ayunar? Esta es una pregunta muy importante y que nos tenemos que hacer también nosotros. Hoy nos preguntan, ¿qué busca Jesús al ayunar? Lo primero es llevar su carne, su humanidad, hasta el límite. Aumentar la capacidad del poder de Dios en él. Aleluya. 2 cosas importantes. Jesús tiene que llevar su carne al límite y segundo, tiene que aumentar la capacidad del poder de Dios en él. Queridos amigos y hermanos, si queremos, aleluya, llevar nuestra carne al límite a que muera, si queremos aumentar la capacidad del poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que ponernos las pilas y comenzar a orar, comenzar a ayunar, porque las armas de nuestra milicia, señores, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Recuerde, en Dios. Por eso cuando ayunamos, consagramos que nuestro cuerpo, amén,
y el espíritu se abre a un mayor nivel de poder del Señor. Yo quiero que mi espíritu se abra a un mayor nivel de poder. Además, amable oyente, nos ayuda a combatir toda tentación que esté relacionada con nuestra carne o con el enemigo. Tenemos dos enemigos, o mejor dicho, tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Pero atención, porque hay algo muy importante. En Mateo 17 y versículo 21 dice la palabra: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no va a salir si no es con oración y ayuno. Porque miren que a la carne se la sacrifica, se la crucifica, pero al demonio no se le puede crucificar. Al demonio se le expulsa, se le echa directamente. Mire, existen tres categorías de tentaciones, amable oyente. Básicamente, estas son las que el enemigo siempre le va a presentar. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene nada nuevo. Dice Primera de Juan el apóstol en el capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice: no améis al mundo, no, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Le repito porque es un verso impactante del apóstol Juan que nos dice: no améis al mundo, no améis el sistema, no os adaptéis a este siglo, dice en otros versos de la palabra. No lo améis, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el amor de Dios no está en nosotros. ¿Por qué? Porque se está amando al mundo, y no se puede amar al mundo y amar a Dios a la misma vez. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, dice la palabra, todo lo que hay, todo, los deseos de la carne, lo que le gusta a nuestra carne, a nuestro ego, los deseos de los ojos, lo que entra todo por los ojos, la vanagloria de la vida, la arrogancia, todo eso, el orgullo, la jactancia, no proviene del Padre, señores, sino que proviene del mundo. Número 1, los deseos de la carne. Aquí nos habla muy clarito, son aquellos que provienen de nuestro viejo hombre, lo que le gustaba o lo que le gusta a la carne, sobre todo antes de venir a los pies de Cristo, porque aún también nuestra carne ya la hemos tratado, ¿verdad? Y por supuesto, por eso dice a David: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él enseñó a su carne inclusive a cantar al Señor. Por supuesto, porque podemos ser vasos útiles de honra o podemos ser vasos de deshonra. La carne, este cascarón físico al cual vemos, podemos someterlo a la ley del Espíritu, o de lo contrario irá en su propia ley, en su propia vanagloria. Por eso, número 2, están los deseos de los ojos. Son aquellos que desatan en nosotros la codicia y la avaricia. Eso está en los ojos. Yo lo quiero, yo lo deseo, y no es malo desear las cosas, pero cuidado, porque si desata en nosotros esa codicia y esa avaricia, eso allá al Señor no le agrada. Número 3, este verso está hablando de la vanagloria de la vida. O sea que la vanagloria de la vida es la más peligrosa y la más sutil de todas, por supuesto. ¿Por qué? Tiene que ver con la exaltación del ego. Ahí está, la vanagloria de la vida tiene que ver con la exaltación del ego. ¿Por qué? El deseo de jactarse de lo que uno ha hecho, el deseo de sobresalir, porque yo soy un fenómeno, porque yo tengo más que aquel, yo soy más inteligente, yo tengo mucha experiencia, yo qué sé, y está bueno ser competente, pero cuidado, no se nos suba a la cabeza y acabemos, ¿verdad?, siendo destruido. ¿Por qué? Antes de la caída es la altivez. Repito, antes de la caída, del quebrantamiento, es la altivez. Si hay alguien que se elevó y quiso ser igual que Dios, ese se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero tanto más se quiso elevar, fue tirado por tierra como gusano. Así que, queridos amigos y hermanos,
hay una última pregunta que me están hablando: ¿dónde se produce la tentación? Mire, el campo de batalla de la tentación es la mente. Y el arma más usada es la sugerencia. Les repito, el campo de batalla de la tentación es la mente, ¿ok? Y el arma más usada es la sugerencia. Y llega la sugerencia a nuestra mente. Usted debe saber que el enemigo no puede leer su mente. Les repito, usted debe saber que el enemigo no puede leer su mente. ¿Le puede enviar dardos a su mente? Sí. ¿Le puede leer la mente? No, no tiene esa capacidad ningún demonio. Lo único que sabe hacer bien es sugerir ideas, amén, y sugerir pensamientos de maldad. Él es un experto en lanzar dardos. Son dardos de fuego para quemarnos. Pero atención, nosotros tenemos el escudo de la palabra, el escudo de la fe, para poder apagar los dardos del maligno y llevar cautivo todos esos pensamientos que Él nos manda a la obediencia de Cristo. Sin embargo, queridos amigos, usted puede elegir. Usted puede elegir obedecer o no obedecer. Por eso, queridos amigos y hermanos, lo único que sabe hacer Satanás es sugerir ideas y pensamientos de maldad, iniquidad. Y nosotros tenemos la última palabra en el sentido de que nadie puede violar nuestra voluntad. O nos sometemos al diablo o nos vamos a someter a Dios. O desobedecemos al diablo o desobedecemos a Dios. No hay término medio. Por cuanto no eres frío ni caliente, dice la palabra, yo te vomitaré de mi boca. Son expresiones duras, pero es que el Evangelio es tan radical. El Evangelio no es un juguete. No existe un Evangelio light. Existe un Evangelio radical. Por eso Cristo pudo decirle a Pedro, apártate de mí porque estás anteponiéndote. Tú no me puedes seguir si te pones delante. Tienes que ponerte detrás. Nadie puede seguir a otra persona yendo delante. Para seguir a alguien, tienes que ponerte detrás. Ponerse detrás para tomar la cruz y morir cada día implica dejarle paso al Señor, ceder tus derechos, lo que tú quieres, lo que tú sientes, tus emociones, tu cultura, todo lo que has aprendido. Eso hay que aparcarlo a un lado y decir, bueno, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, eres mi Rey, yo te sigo a ti, ve delante y yo te cedo todos mis derechos. ¿Por qué? Mire, el enemigo no lo puede destruir si usted no acepta la sugerencia. Atención para todos que están escuchando, que están ahora aquí en Radio Esperanza, en el 101.8 FM. Te repito, el enemigo no lo puede destruir si usted no acepta la sugerencia. La única forma de destrucción es abrir la puerta y aceptar sugerencias satánicas. Mire, 40 días antes de ser tentado, Jesús había dicho que era el Hijo de Dios. Así lo dijo. Este es mi Hijo amado. Ven una voz desde el cielo y dijo y proclamó, eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Mire que tras 40 días de ayuno, Jesús tuvo hambre, como es lógico, como hombre. Entonces vino el diablo a decirle, Hijo de Dios, si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús sabía que su habilidad no había sido dada para su propio beneficio, ni tampoco para satisfacer sus propias necesidades, sino para un propósito mayor. A veces podemos ser tentados de utilizar nuestro don, utilizar nuestros recursos, amén. Y queridos amigos, nuestro Señor no lo usó. No usó para satisfacer sus propias necesidades, sino que lo usó para un propósito mayor. Mire que el diablo puede sugerir a su mente, le repito, el diablo puede sugerir a su mente y decirte, tienes derecho a sentirte mal. Tienes derecho a sentirte mal, a estar deprimido, a estar angustiado, a usar drogas. En este trabajo no te tratan bien. Estás sirviendo demasiado en la iglesia.
Tienes derecho a murmurar, tienes derecho a desanimarte, tienes derecho a abandonar. El diablo puede sugerirte estas cosas a tu mente. Atención. Y te dice, tienes derecho a ello. Tienes derecho a deprimirte, tienes derecho a emborracharse, tienes derecho a usar droga, tienes derecho. Pero cuidado, porque ahí va la pregunta. ¿Cómo vencemos la tentación de satisfacer los deseos de la carne? Esta es la pregunta del millón, porque me están hablando. ¿Cómo vencemos, pastor? ¿Cómo vencemos la tentación de satisfacer los deseos de la carne? Primer punto, disciplinándonos, ¿sí? Llevando nuestra carne, ego, al límite. Debemos someternos al Espíritu, señores, y no sembrar para la carne. Disciplinémonos en ayuno, disciplinémonos en oración. Otro punto importante, ¿cómo vencer la tentación de satisfacer los deseos de la carne? Hemos dicho disciplinándonos. Si no hay una disciplina, mal asunto. Y el ayuno viene muy bien como disciplina para el propio cuerpo. Otro punto importante para poder vencer la tentación es estableciendo prioridades. Les repito, cuando una persona conoce el propósito de Dios para su vida, establece sus prioridades. Amén. Es muy importante establecer prioridades. Si Dios le da un don, querido amigo, no es para que sea consumido o alimentado por su propia concupiscencia. Dios se lo dio ¿para qué? Para que lo use para bendecir a otras personas. Y debemos decir, Señor, bendíceme para que yo pueda bendecir a otros. Señor, dame de tu gracia, porque de gracia recibo y de gracia voy a dar. Si tú me bendices, yo puedo bendecir. Gloria al nombre de Jesús. Otro punto importante es viviendo en santidad. Así venceremos la tentación de satisfacer los deseos carnales. Porque esto equivale a decir que debemos permanecer apartados del pecado. Esto es vivir en santidad. Pastor, ¿qué es vivir en santidad? ¿Meterte en un monasterio y no hablar con nadie? No, para nada. Vivir en santidad equivale a decir que debemos permanecer apartados del pecado, no del mundo. Porque en el mundo estamos. Nos movemos en una sociedad, sacando una carrera, otros trabajando, otros haciendo deporte. Cada cual, ¿verdad?, se mueve dentro de su etnos, como digo yo, o su entorno. Pero lo importante es que tenemos que apartarnos del pecado que hay dentro del mundo, por cierto, que es mucho. En todos los círculos hay mucho, mucho pecado. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero no por eso dejó su trabajo. Él estaba en su trabajo, él estaba ahí dirigiendo la nación, pero qué bueno que no se propuso en su corazón contaminarse, sino que vivió en santidad. ¿Cómo vencemos la tentación, pastor, de satisfacer los deseos de la carne? Dándose en servicio. Importante, dándose en servicio. Porque antes de satisfacer nuestros propios deseos, atención, debemos pensar en los demás como una responsabilidad. Sí, como una responsabilidad. Pero, sobre todas las cosas, tener el deseo de no desagradar a Dios. Creo que les ha quedado muy claro en esta mañana cómo vencemos la tentación de satisfacer los deseos de la carne. Punto número 1. Disciplinándonos, ¿sí? Ahí llevamos nuestra carne, nuestro ego al límite, sometiéndonos al Espíritu, no sembrando para la carne, disciplinándonos en ayuno. Punto 2, estableciendo prioridades, importantísimo. Otro punto es viviendo en santidad y dándonos en servicio al Señor. Así que hoy hemos conseguido algo importante. Hemos conocido la importancia del ayuno para poder llevar nuestra carne al límite. Aleluya. Hemos identificado las 3 categorías de la tentación. Gloria a Dios, que estamos hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hemos conocido cómo podemos vencer las tentaciones. Qué bueno saber, porque a veces se predica
y presentamos el problema, pero no traemos la solución. Hoy hemos traído la solución y usted conoce bien cómo puede vencer las tentaciones. Así que, querido amigo y hermano, estamos contentos en esta mañana de haber conseguido estos objetivos y, por supuesto, no queremos cerrar el programa sin hacer un llamado por los perdidos. Amén. Queremos aquella persona que ha sido tentada, que ha sucumbido a la tentación, que se ha apartado, ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, de leer la palabra, ha dejado de congregarse. ¡Wow! Tremendo. Y que ha pasado, no ha alimentado el espíritu. Y el diablo le ha sugerido y ha abierto la puerta. Querido amigo, si usted ha aceptado la sugerencia de Satanás, usted ha caído en pecado. No importa el pecado que sea, Dios puede perdonarle. Y no solamente perdonarle, sino capacitarle para que no vuelva a caer en tentación.